semiólogo y filósofo Umberto Eco sostuvo hace algún tiempo que el arquitecto está condenado por la propia naturaleza de su oficio a ser quizás la última figura del humanismo contemporáneo. Y el gran poeta Paul Valéry le cantó al arquitecto como aquel que da las órdenes y el número y el orden. Y si la arquitectura, por último, es un hacer, pero sobre todo un saber hacer al servicio de la sociedad, y si ese objetivo se cumple y se logra, aunque sea en parte, y se convierte en un hecho cultural y estético con alto significado social, que la sociedad reconoce, entonces creo yo puedo justificarme a mí mismo el reconocimiento al otorgárseme la Cruz de Boyacá. Rogelio Salmona murió el 3 de octubre del 2007. Su última obra fue la Fundación Gabriel García Márquez, creación cargada de su inagotable energía, de su deseo permanente por construir edificios que pudiesen ser trasegados por todas y cada una de aquellas personas que llegaran hasta ellas. Salmona solía decir: poseo lo que veo, y millones de colombianos tienen la posibilidad de recorrer y experimentar sus construcciones. Impone la Gran Cruz de la Orden de Boyacá la doctora Carolina Barco, ministra de Relaciones Exteriores. Rogelio había nacido en Francia, pero lo había venido a Colombia muy niño, de 12 años, es decir, siempre fue colombiano. Y de hecho, no solamente era colombiano, él se nacionalizó, pero no solamente era colombiano por el hecho de tener la nacionalidad, sino porque se sentía profundamente, más que colombiano, yo diría latinoamericano. Porque era un personaje de una profundísima cultura general, que estaba al tanto de todo lo que sucedía ahora y lo que sucedió desde el comienzo de la historia de la humanidad, que conocía por supuesto la historia de la arquitectura de manera cabal y detallada, y que reconocía que hacer la arquitectura era recrear lo que con acierto se había hecho en otras épocas. Rogelio va a trabajar con Le Corbusier porque en la visita que hizo Le Corbusier a Colombia en el 47, el papá, que era francés, el papá de Rogelio, pues hizo una comida en su casa y él conoció ahí al muchachito que estaba estudiando, iba a estudiar arquitectura, o estaba estudiando ya arquitectura el primer semestre aquí en la Universidad Nacional. Salmona trabajó junto a Le Corbusier durante 10 años y esa influencia es innegable. Pero son personas muy distintas, son arquitectos muy distintos, con principios y con intereses radicalmente diferentes. Creo que tienen en común muchas cosas. Ambos son pioneros de la modernidad, ambos tienen una reflexión ideológica detrás de su arquitectura, no son arquitectos en el estricto sentido de la palabra, es decir, no son constructores, sino que van más allá y tienen toda una reflexión ideológica que acompaña siempre sus proyectos. Por supuesto, las trascendencias son distintas, entre otras porque Le Corbusier era una figura pública y quería ser una figura pública, y Salmona no. Salmona no tenía mayor interés en ser una figura pública, afamada. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Había un ambiente intelectual de mucha investigación, de mucha experiencia. Entonces yo diría que realmente esos 9 años en Francia, que rematan con un viaje en el norte de África, que fue muy importante para Rogelio, son años de una formación compleja, en los cuales Le Corbusier es un ingrediente, pero hay muchos otros aspectos de la vida cultural francesa
que formaron este carácter siempre buscador, siempre experimental que mantuvo Rogelio toda su vida. Salmona solía precisar que todo lo cultural es gradual, que la arquitectura no es un hecho individual sino colectivo. Por eso, siempre consideró su obra como una retribución a la sociedad y a la inteligencia colombiana. La arquitectura de Salmona se ofrece como un espacio donde necesariamente tenemos que estar tomando decisiones, o tomamos a la izquierda o a la derecha, subo por esta escalera o por la otra, me siento acá, es decir, la arquitectura se ofrece como un mundo de posibilidades a las cuales no estamos acostumbrados, y se ofrece también como una plataforma para reconocer el contexto. Estamos en este momento en un edificio que está inmerso en la ciudad, y sin embargo vimos los pájaros, estamos rodeados de vegetación, las montañas. De repente somos conscientes de nuestra presencia, no solamente en una ciudad, en una urbe, sino en una enorme sabana. Creo que la obra de Salmona en la obra de Salmona salta a la luz esa presencia geográfica tan fantástica de la sabana de Bogotá. La diferencia entre Rogelio y muchos otros arquitectos de buena calidad es que Rogelio tenía una calidad excelsa. Es que Rogelio alcanzó un nivel de calidad en la arquitectura que muy pocos arquitectos logran. Entonces, claro, está su compromiso ético, está su profunda afinidad con la geografía, está este sentimiento de pertenencia básico, hay una posición muy radical y muy vertical frente a la arquitectura como hecho cultural, como fenómeno social. Hay un deseo de hacer de arquitectura pública, de hacer espacio público, de hacer... todo este acercamiento lo tienen otros arquitectos, pero no todos tienen la maestría, la mano, esa cosa indefinible, como dicen los franceses, ese je ne sais quoi, que logra que sea de calidad superior. Siempre estaba preguntándose qué había podido ser mejor. Siempre cuando le preguntaban cuál es su mejor proyecto, contestaba el que todavía no he hecho. Tenía un rigor profundo en su trabajo, una capacidad de percepción espacial que salía desde el más ínfimo detalle de remate final de un piso de un edificio hasta la espacialidad general de la ciudad, de la cual fue adalid en su defensa del espacio público. Fue de los primeros arquitectos en hablar del espacio público en Colombia. Yo creo que sus edificios son una lección de arquitectura impresionante. Yo creo que trascienden, digamos, y honestamente lo digo sin querer ser objetivo porque desafortunadamente estoy sesgado, pero creo que no hay obra que se equipare. Es decir, en el país del mundo que uno recorra uno no encuentra este tipo de calidades, y son calidades que no se resaltan. En Rogelio es indisociable este sentimiento de pertenencia muy radical por su país y por América Latina, y una arquitectura que se la juega toda a elementos que se identifiquen y que tengan y que expresen ese sentimiento básico vital. Lo más importante, la ética profesional, la conciencia de que para poder ser buen arquitecto tiene que conocer profundamente toda la historia de la arquitectura mundial, que no se puede improvisar eso, la dedicación absoluta a su proyecto, el que estuviera vigente en ese momento, apasionadamente y contra viento y marea. Por supuesto que él era una persona relativamente austera, nunca demostró ostentación y se vanaglorió de sus logros como la buena parte de los arquitectos hoy. Fue una persona que sostuvo, digamos, una lucha contra los medios,
que lo pretendían mostrar como un arquitecto de moda y sofisticado, y siempre se rehusó a participar de ello, y creo que todo es muy coherente con la obra que él realiza. No me atrevo a decir que sea, digamos, una obra de izquierda o de derecha, porque es una obra para todos. Creo que independiente de a qué postura política estemos afiliados, es una obra para todos. La posición política de Salmona está relacionada con su arquitectura de una manera muy ética, porque Rogelio siempre fue un hombre de izquierda, un hombre, no solamente un hombre de izquierda y de militancia política de izquierda, era un contestatario nato. Es decir, la primera reacción frente a toda figura de autoridad o frente a toda regla establecida era cuestionarla como mecanismo inmediato. De modo que si dijéramos su afiliación política, ¿cuál es? Yo me atrevería a decir que su afiliación política es precisamente una afiliación arquitectónica. La gente decía que era bravo, que era mal geniado, y no es eso. Lo que era primero apasionado, como debe ser cualquier persona con lo que hace. Segundo, era vehemente para defender su pasión. Tercero, era profundamente riguroso con su trabajo, primero consigo mismo y luego con los demás. Entonces la mezcla de pasión, vehemencia y rigor hace que la forma de expresar esas tres cualidades pueda en algunos momentos ser explosiva, pero no era mal genio, eran las otras tres cosas. No es un arquitecto frío, ni fue una persona fría, distante, analítica, una persona que entraba a la arquitectura y al mundo y a las personas, y todas sus relaciones entraban primero por el mundo afectivo, emotivo, intuitivo, y luego pasaba por un sedazo racional. Desde el punto de vista humano era una persona de muy difícil definición por sus muy profundas cualidades humanas, que tal vez era lo más importante en él, aunque ante el público lo que se percibía era la cualidad como arquitectónico. Era un hombre de buen humor, tímido, muy sencillo, que no le gustaba el boato, pero que no lo podía evitar por la calidad de su obra durante tantos años en todo el país, en distintos tipos de construcciones. Sin embargo, pues nunca perdió su sencillez y estaba siempre al alcance de la persona que se quisiera acercar a conversar con él. Yo creo que el mejor reconocimiento sería que los arquitectos jóvenes entiendan de verdad de qué se trató su arquitectura y de alguna manera hagan lo mejor, es decir, sigan su ejemplo. Tendríamos ciudades más gratas, espacios públicos más amables. Pues yo creo que en todo arquitecto en el fondo hay una cierta conciencia de inmortalidad. Sabe que su obra lo va a trascender. Y yo digo, es triste y es tristísimo para todos nosotros y para la arquitectura la muerte de Salmona, porque nos deja hasta cierto punto huérfanos de una figura, digamos, paternal. Pero por otro lado está su obra, y su obra, así como está la música, está entre nosotros para precisamente no permitir que el silencio ocurra. Entonces yo creo que tendríamos un mundo mejor y unas ciudades mejores ciertamente si las nuevas generaciones entienden verdaderamente cuáles fueron sus luchas y sus apuestas en la arquitectura. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.